Gloria al Señor Jesús. Un cordial saludo para todos en el nombre del Señor Jesucristo, para los hermanos, para los amigos, para todos los que pueden ver este video. Reciban un caluroso saludo en el admirable nombre del Señor Jesucristo. Bueno, quiero compartir con ustedes en este momento la palabra del Señor respecto a un tema muy interesante, y es la obra del Espíritu Santo. Y voy a estar leyendo la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, capítulo 16. San Juan, capítulo 16, verso 4, que dice así, la palabra del Señor. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije desde el principio, porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Vamos a dejar hasta ahí la lectura de la palabra del Señor Jesucristo. Vamos a hablar en esta hora de la obra del Espíritu Santo. Bueno, hay que tener claridad que la obra de la salvación, el proyecto de salvación, es ejecutado, o la obra salvífica es 100% efectuada, en el hombre por el Espíritu Santo. Y desde ya vamos a dar claridad. ¿Quién es el Espíritu Santo? La doctrina bíblica nos enseña en la existencia de un solo Dios único y verdadero. Y esa doctrina la conocemos como la unicidad de Dios, que Dios es único e irrepetible, no hay otro como Él, que se ha manifestado de muchas formas. La Biblia, en la carta a los Hebreos, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado a través de su Hijo. A Dios se ha manifestado de muchas maneras. Y el Espíritu Santo es Dios mismo obrando en beneficio de la salvación en la vida del ser humano. No es otra persona, no es alguien fuera de Dios, es Dios mismo obrando en la salvación, en la vida de las personas, de los seres humanos, para salvación. La naturaleza de Dios, Dios es espíritu. San Juan capítulo 4, verso 24 dice: Dios es espíritu. ¿Qué es Dios? Dios es espíritu, Dios es un ser espiritual. Nos dice en Juan 4, 24, y también la palabra del Señor en una de las cartas del apóstol Pedro dice: sed santos como yo soy santo. O sea, Dios es espíritu y Dios es santo. Dios es Espíritu Santo. Dios es el Espíritu Santo. No es, al hablar del Espíritu Santo, no estamos hablando de otra persona. De hecho, el término persona no es viable adjudicarlo a Dios, porque Dios no es una persona es un ser humano. Y Dios es espíritu, que se hizo hombre para salvarnos, que es su manifestación en carne. Y en este caso, en el proceso de salvación, se manifiesta como Espíritu Santo. Vamos a hablar de en qué consiste la obra del Espíritu Santo en el proceso de salvación, o en la obra de salvación de las personas. Y dice que consiste en lo que Dios hace a favor del hombre para salvarlo. La obra del Espíritu Santo es lo que Dios hace para salvar al hombre. Es el proceso mediante el cual Dios opera u obra en la vida de los seres humanos para salvarlos. Vamos a hablar de 7
7 aspectos importantes que hay que tener en cuenta en la obra del Espíritu Santo. 7 partes, 7 puntos importantes en la obra del Espíritu Santo. Número 1, el Espíritu Santo convence. Vamos a hablar de 7 cosas que hace el Espíritu Santo en su obra en la vida del ser humano. Número 1, convence. Según el texto, la porción bíblica que acabamos de leer en el Evangelio según San Juan, nos dice el verso 8, capítulo 16, verso 8 dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea, que cuando alguien es convencido, no es convencido por los hombres. Cuando alguien es convencido por el Espíritu Santo. Desde el momento en que la persona empieza a oír el Evangelio y da crédito a lo que oye acerca del Evangelio, entonces empieza la obra del Espíritu Santo, empieza el proceso de convencimiento. Dios convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Dice de pecado por cuanto no creen en mí. La Biblia dice que en San Juan capítulo 3, verso 16 en adelante dice: el que no cree ya ha sido condenado. O sea que el no creer al Evangelio, el no creer a Cristo, lleva consigo condenación. El pecado, si pudiéramos decirlo así, más grande que el hombre puede cometer es no creer al Evangelio. No creer al Evangelio. Segundo, nos convence de pecado, de justicia. La justicia. La Biblia dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. La carta a los Romanos capítulo 1, versos 16 y 17, Pablo explica qué es el Evangelio y dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. O sea que Dios nos convence de su justicia, es decir, de lo que Dios hizo para salvarnos. De lo que Dios hizo para salvarnos, es decir, el propósito y el proyecto salvífico de Dios, ¿por qué lo hizo? Y la Biblia dice que fue por amor. Entonces, en el Evangelio se revela la justicia de Dios, en que un pecador pueda ser declarado justo mediante la fe. Nos convence de justicia y convence también del juicio. Dice, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido condenado. O sea, la consecuencia del pecado es la condenación. Primer punto, ¿qué hace el Espíritu Santo en la vida de una persona? Convencerlo. Si alguien cree al Evangelio es porque ha sido convencido por el Espíritu Santo. Segundo, el Espíritu Santo sella. El Espíritu Santo sella. El sello es una marca. La Biblia dice, lo identifica como las arras de nuestra herencia. Es decir, como un adelanto en un negocio. Quien nos sella es el Espíritu Santo. La Biblia lo dice en la carta a los Efesios, capítulo 1, verso 13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, cuando alguien cree al evangelio, entonces es sellado por el Espíritu Santo como las arras de nuestra herencia para salvación. Entonces, primero nos convence, segundo nos sella, tercero, el Espíritu Santo nos llena. El Espíritu Santo nos llena. La Biblia nos lo confirma. El libro de los Hechos de los Apóstoles, del capítulo 2, el verso 4, dice, hablemos desde el verso 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Entonces el Espíritu Santo nos llena. Cuando alguien habla en nuevas lenguas, en otros idiomas por el Espíritu Santo, ha sido lleno del Espíritu Santo. Entonces, cuando la persona cree,
al Evangelio es sellada por el Espíritu Santo. Pero cuando la persona habla en nuevas lenguas, entonces es llena del Espíritu Santo. Pues primero nos convence, nos sella, nos llena, pero el Espíritu Santo también nos dota. Nos dota. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces el Evangelio nos da el Espíritu Santo. Cuando alguien recibe el Espíritu Santo, cuando sobre alguien viene el Espíritu Santo, lo dota de poder, le da ese poder para testificar del Evangelio, para anunciar el Evangelio del Señor Jesucristo. Pero también el Espíritu Santo nos dota de sus dones, ¿sí? Porque son los dones del Espíritu. Dice primera carta a los Corintios capítulo 12, verso 4, dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Aquí vemos las tres manifestaciones. Bueno, una de las tres manifestaciones, porque son muchas, de Dios. Dice: hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. O sea, no son tres, es uno, es el mismo. ¿Qué nos da? Dice: a cada uno es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Y qué nos da? Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, al otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces el Espíritu Santo nos dota de poder y nos dota de sus dones espirituales para servir, dice la Biblia, para provecho de la iglesia. Entonces nos convence, nos sella, nos llena, nos dota, pero también nos regenera. Cuando una persona cambia, no es la imposición tal vez de su líder, de su pastor, no. Cuando alguien cambia de vida, cambia de su forma de pensar, es la obra del Espíritu Santo en la vida de esta persona, porque quien puede cambiar a una persona realmente es Dios a través de su poder. Dice Tito 3:5, dice, vamos a leer desde el 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia, o sea, no porque fuésemos nosotros justos, obras que hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. O sea, que el Señor, por su amor, por su misericordia, nos salvó, nos limpió, nos lavó por medio de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo nos renueva, nos regenera, nos hace nuevas criaturas. A través de oír su palabra, el Señor dijo: las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. A través de la palabra de Dios, el Espíritu Santo cambia nuestra forma de ser. Entonces vamos con: nos convence, nos sella, nos llena, nos dota, nos regenera, pero el Espíritu Santo también vino para cumplir una función muy especial en nuestra vida, y es guiarnos. Es guiarnos. La Biblia nos dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, verso 13, San Juan 16, 13, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Él os guiará a toda verdad. El Espíritu Santo nos guía, es esa guía, es esa brújula, si pudiéramos decirlo así, es ese mapa que nos indica
¿Dónde está la verdad? Nos guiará a toda verdad. Por eso cuando se da el derramamiento del Espíritu Santo, los apóstoles confirman la verdad que Cristo es el Salvador, es el Señor, y que el bautismo debe ser en su nombre para salvación. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Y séptimo, el Espíritu Santo nos consuela. El Espíritu Santo, bueno, en el griego significa o se lee paracletos, pero su significado es consolador. Él es nuestro paracleto. En su definición es el que presta el hombro para que alguien llore. Entonces el Espíritu Santo nos consuela en los momentos de dificultad. Él es el que nos da ese calor, esa fortaleza para poder seguir adelante. La Biblia lo dice. Romanos, vamos a leerlo. Bueno, está en San Juan 16:7. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. No está hablando de que sean dos personas distintas, está hablando del oficio de Cristo como sacerdote. Tendría que ir a presentar su misma sangre, porque Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero a la vez es el sacerdote, según el orden de Melquisedec, que oficia el sacrificio de expiación por nuestros pecados. Entonces él dice, voy a cumplir el oficio de sacerdote y también voy a cumplir el oficio de consolador, porque dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y para terminar, Romanos capítulo 8, el verso 26 dice así la palabra del Señor. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo es nuestro consolador. Él es el que nos ayuda en nuestra debilidad y nos ayuda a intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces la obra del Espíritu Santo, bueno, estos 7 puntos de la obra del Espíritu Santo nos convence, nos sella, nos llena, nos dota, nos regenera, nos guía y nos consuela. El Espíritu Santo es quien efectúa la obra salvífica en nuestra vida. Dios los bendiga, muchas gracias por su atención.